buenas tardes. Le damos gracias a nuestro Señor porque nos permite estar una vez más en este programa Vida Extrema. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando y para los que no conocen de mí o es la primera vez que han escuchado estos mensajes, pues creo que mis compañeros ya me presentaron. Pero estamos aquí desde la ciudad de Nogales, Sonora, en el Seminario Bautista de la misma ciudad. Seminario Bautista que enseña sobre la palabra de Dios y cómo los pastores deben enseñar correctamente la palabra de Dios. Es un lugar en donde los líderes se capacitan, no se hacen líderes, sino se les dan herramientas a los líderes para poder enseñar correctamente la buena doctrina. Y pues un saludo para toda la gente de allá de Parral y todos los que nos escuchan por internet. Quisiera recordarles un poco lo que estuvimos viendo. Es una serie que implica el tema sobre el señorío de Jesucristo. El señorío de Jesucristo. Y estuvimos viendo ya en la carta a los Romanos, el capítulo 6, versículos desde el 14 hasta el 21, sobre ¿qué es lo que implica en verdad ser libertados del pecado y ser siervos o esclavos de Jesucristo? Ya no somos más siervos del pecado si en verdad hemos aceptado a Jesucristo como Salvador y como Señor, pero nos convertimos en esclavos ahora de Jesucristo con una libertad solamente para servir a Dios y poder cumplir su voluntad. Hablamos de estos temas porque es tan importante comprender qué es lo que implica en verdad obedecer a Jesús. Y que no es simplemente decir que eres cristiano y no importa cómo te comportes, sino es decir que eres cristiano y que tus acciones respalden esa afirmación que estás haciendo. Entonces, ahora vamos a seguir con la última parte de esta serie. Este es el penúltimo mensaje y anteriormente estuvimos viendo sobre una pregunta que nos iba a llevar a reflexionar. ¿Tu vida es un servicio para muerte o para vida eterna? Estábamos viendo las consecuencias de servir al pecado, que era la muerte, era la condenación eterna. Entonces, vivir en esta tierra al servir al pecado te iba a llevar a la muerte. Hoy vamos a ver esta misma pregunta en reflexión. ¿Tu vida es un servicio para muerte o para vida eterna? Pero haciéndonos y simplificando esta pregunta, ¿un servicio para vida eterna? Y nos vamos a estar enfocando en el versículo 22 y 23 de esta hermosa carta a los Romanos del capítulo 6. Voy a darle lectura desde el versículo 19 hasta el versículo 23 para comprender mejor de lo que estábamos hablando. Dice la palabra del Señor: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, dejamos en tus manos esta predicación. Padre, que nos pueda llevar a comprender mejor qué implica servirte. Tu voluntad es una voluntad perfecta y una ley que nos va a llevar a nosotros en santidad. Enséñanos, guíanos, por medio de tu Espíritu Santo, obra en nosotros para poder cumplir estas ordenanzas tuyas. Y sin temor decir que en verdad somos hijos tuyos, porque nuestro testimonio refleja esto. Amén. Bien, el camino del hombre en esta tierra llegará a un fin. Nosotros sabemos esto. Todo ser humano va a morir en algún momento.
hombres buscan una estadía aquí en esta tierra placentera, que llene todas sus necesidades carnales. Otros harán lo mismo, pero su enfoque será teniendo una meta de lograr sentirse bien y al final de sus días poder decir que hicieron buenas cosas y su conciencia va a estar tranquila. En las religiones orientales, la reencarnación o la vida ideal de poder llegar a ser un ser espiritual que se convierte en un espíritu guía, es algo para ellos, una meta después de la muerte, poder lograr ser un espíritu guía, como ellos le llaman, para poder ayudar a los demás. Y esto implica una superación de mente, de espíritu, de conocimiento durante esta vida. La esperanza de todos los cristianos es la vida eterna. Claro es esto. Aún más, podemos decir que como la obra de Dios es para llevar al cristiano a la vida eterna, entonces nuestra única esperanza después de la muerte es la vida eterna como cristianos. ¿Qué podemos entonces decir sobre la salvación? Es solo la obra de Dios en el hombre, y esta salvación nos permite servirle con una esperanza, que después de la muerte estaremos con Él por la eternidad. Esta es la esperanza de todo cristiano. Y volvamos entonces a la pregunta inicial. ¿Tu vida es un servicio para muerte o para vida eterna? Vamos a enfocarnos en la última parte de esta pregunta. ¿Tu vida es un servicio para vida eterna? Vamos a estar viendo el versículo 23, 22 y 23. Como primer punto, quiero resaltar esto. El esclavo de Jesucristo, el esclavo de Cristo, como ya vimos que al ser cristianos somos esclavos de Jesucristo, el esclavo de Cristo es condicionado para la santificación. El esclavo de Jesucristo es condicionado para la santificación. Y esto se encuentra en el versículo 22, la primera parte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Comprendemos la primera parte del versículo, ya lo habíamos visto anteriormente, que implica ser esclavo de Jesucristo. Nos hizo Él, por medio de su sacrificio, esclavos suyos a todos aquellos que le servimos. Pero vamos a enfocarnos en esta palabra, la santificación. El punto clave en la vida del cristiano aquí en la tierra y también en la obra de Jesucristo es la santificación en la vida del creyente. La santificación entonces se tiene que comprender a la luz de toda la Escritura. Vamos a ver qué implica la santificación en el Antiguo Testamento. Implica un ritual de culto, una purificación que los sacerdotes hacían por medio del ritual de lavar sus vestiduras en preparación para encontrarse con Dios. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 19, del 10 al 14. También en el Antiguo Testamento la santificación implicaba una consagración, implicaba una dedicación al servicio de Dios. Dedicabas todo lo que eres al servicio de Dios. Esto era santificación. Santificación en el Antiguo Testamento también implica un código de santidad. Es un autosacrificio al sacrificarte para observar, cumplir estrictamente las leyes de Dios. La abstención de la contaminación de pecar en contra de Dios y poner en práctica todos los mandamientos de Dios. Esto es lo que implicaba la santificación en el Antiguo Testamento y era como era comprendida y era como se practicaba. Para resumir todo esto en una frase, la santificación en el Antiguo Testamento implica que es el acto o el proceso por medio del cual las personas son purificadas y dedicadas a Dios en acción y en interior y exteriormente. En acción e interiormente. Es un proceso o un medio por el cual las personas son purificadas, dedicadas a Dios
en acción y también interiormente. La santificación en el Nuevo Testamento no es tan diferente y no debería ser diferente, es exactamente igual. Pero vamos a ver cómo lo veían los apóstoles. Los apóstoles sostuvieron que las personas debían santificarse mediante la purificación del corazón, Hechos 15:9, y también la purificación de la conciencia, Hebreos 9:14. Pablo relaciona este hecho de purificación con el ritual de sacrificio y lo expresa en Romanos 12 del 1 al 2. Es importante recordar que la santificación es una obra de Dios en el creyente. No es una acción de nosotros hacia Dios en primera instancia, sino es una obra de Dios hacia el creyente. Versículos: Romanos 15:16, 2 de Tesalonicenses 2:13, 1 de Pedro 1:2. Lo puede observar en su casa. Entonces, la santificación conlleva una adecuada manera de vivir y un estado permanente del creyente y de permanencia a las leyes de Dios. Y además es algo que debe perfeccionarse continuamente. 1 Timoteo 2:15, 2 Corintios 7:1. Para cerrar, de cierta forma, el hecho de la santificación en el Nuevo Testamento, podríamos decir esto. La santificación es un acontecimiento que sucede de una sola vez y como un proceso. Sucede de una sola vez. Dios te santifica por medio del lavamiento por la sangre de Jesucristo. Este proceso, esta acción se va a vivir una sola vez en toda la vida. El cristiano una vez y por siempre es lavado y es purificado de sus pecados, pero también conlleva un proceso en los cuales el creyente, siendo y llegando a ser santo y actuando en la forma correspondiente. La forma correspondiente es como la Biblia dice. Entonces es un acto inmediato que sucede cuando Dios te purifica por medio de la sangre de Jesucristo. Y también es un proceso en el cual tú vas a ir cumpliendo las leyes de Dios para una constante santificación, una manera correcta de vivir. Y Martín Lutero lo comprendió así, lo dijo muy claramente. Este gran reformador, Martín Lutero: tenemos que ser hechos buenos para poder hacer lo bueno. Tenemos que ser hechos primeramente buenos para poder hacer lo bueno. No hacer lo bueno a fin de llegar a ser buenos. La persona que intente ser buena, pero que nunca ha sido lavada por la sangre de Jesucristo, nunca va a poder llegar a ser buena delante de los ojos de Dios. Necesita primero que Dios obre en su vida y lo haga bueno, para poder así él hacer cosas buenas. Comprendido este punto, podemos ver que al ya no ser esclavos del pecado, fuimos hechos. Y es lo que dice la primera parte del versículo 22. El versículo 22: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, vinisteis a ser, y el fruto es la santificación. El fruto de ser siervos de Dios van a tener por su fruto la santificación. Pero ¿qué conlleva primero? Ser hechos siervos de Dios. Y la palabra hechos significa practicar habitualmente. Es una práctica habitual. Es practicar habitualmente. ¿Qué vas a practicar habitualmente? La santificación. El fruto de estar en Dios será la santificación. ¿Por qué hago tanto énfasis en lo que implica el versículo 22? Las personas que mencionan y dicen ser hijas de Dios y que asisten a una iglesia, incluso puedo decirles que están detrás de un púlpito y están predicando y están enseñando, pero que su fruto es claro, su fruto tiene que ser la santificación, pero no lo es. Entonces a mí no me queda más remedio que decir que estas personas no son cristianas, porque su práctica habitual no es la santificación, sino su práctica habitual es la condenación, es pecar. Entonces,
me dice a mí que siguen siendo esclavos del pecado. Mas sin embargo, el fruto de aquellos que son hijos de Dios, que tienen una práctica continua de ser sometidos a Dios, es la santificación. Y el otro punto que me quiero enfocar mayormente es este: y como fin, la vida eterna. Si se fijan, hay dos consecuencias de ser esclavos de Jesucristo. La primera es la santificación, que ya vimos. Y la segunda, el fin de todo ser que es esclavo de Jesucristo, es la vida eterna. La vida eterna, como dice el versículo 22, la última parte, implica no solamente la eternidad con Dios, sino también una calidad de vida derivada de la relación con Jesucristo. Ya no más está sujeto a la carne pecadora, ya no más está más sujeto a este cuerpo pecador, sino en un cuerpo glorificado vamos a tener una calidad de relación con Jesucristo perfecta. Esto es lo que implica la vida eterna. No solamente es vivir por la eternidad, sino estar en una relación perfecta con Jesucristo. Tenemos que comprender mejor la vida eterna. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a ver qué es lo que implica la vida eterna. La eternidad es algo característico solamente de Dios. Si nosotros estudiamos teología, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene atributos. Tiene atributos de Él, de su persona, de su divinidad. Uno de ellos es pues eso, que es un ser divino. La eternidad es otro atributo de Dios. Pero hay dos tipos de atributos. Atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos comunicables son aquellos que Dios puede comunicar a su creación. Uno de ellos es el amor. Dios es amor y nos comunica su amor. Nosotros también podemos amar. Entonces, ese es un atributo comunicable. Un atributo incomunicable de Dios es la eternidad. ¿Por qué? Simplemente, nosotros no somos seres eternos. La eternidad no conlleva simplemente nacer y no morir, sino implica que nunca haber tenido comienzo y nunca tener fin. Dios es un Dios eterno que nunca fue y por siempre será. Él siempre, Él es. Él es. No es que fue en un tiempo y que va a ser. Él es. Él es por siempre. Dios es un Dios eterno. La eternidad, ningún ser lo tiene, solamente Dios. Entonces es un atributo incomunicable de Dios. Pero, y esta es la gran sorpresa que nos presenta el versículo 22, hay algo increíble y maravilloso de este Dios, que nos otorgó la oportunidad de vivir la eternidad con Él. Al no ser nosotros seres eternos, pero sí hay una gran posibilidad de que si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, aceptamos a Jesucristo como Señor y como Salvador, y vemos el resultado de esta salvación, que es la santificación, podemos tener la esperanza, y tenemos la esperanza de que después de la muerte estaremos con Dios por la eternidad, como seres que podemos llegar a participar de una eternidad que no nos correspondía. Y esta es la eternidad de Dios. El paso para la eternidad es al morir físicamente, pero es algo que nadie nos puede quitar. Muchas personas tienen un afán y un miedo por no morir. Tienen miedo de morir, no saben qué va a venir después de la muerte. Pero nosotros como cristianos tenemos esta esperanza, y es la esperanza de la vida eterna, de que después de la muerte no es morir y a ver qué sucede, sino que, como el apóstol Pablo deseaba ya estar delante de la presencia de Dios. Nuestro deseo es estar primeramente delante de la presencia de Dios. Dante Gebel, uno de los famosos predicadores argentinos, dijo que los predicadores o las personas que quieren morir y estar delante de la presencia de Dios son cobardes, porque no quieren estar aquí en esta tierra sufriendo y predicando y trayendo a las demás personas a Cristo,
fuera del amor hacia los incrédulos para poder traerlos a Cristo, fuera del amor hacia los familiares, fuera del amor a hacer el bien común en la sociedad. Nuestro principal deseo como cristianos es estar delante de la presencia de Dios. No es cobardía decir que nosotros deseamos estar delante de Dios, porque este es nuestro mayor deseo. Una vez estábamos platicando un seminarista y yo aquí en el seminario, y él me decía, si viniera Dios, Jesucristo en este momento y te dijera, vente conmigo, pero si tú tienes la opción de decirle, no, me estoy más tiempo aquí para poder predicar más, o no, bueno, está bien, me voy contigo, ¿qué harías? La respuesta es lógica, me iría con Jesucristo. Este es nuestra mayor esperanza, este es nuestro mayor anhelo, estar en una calidad de vida, en una calidad de relación con Él. Esto es lo que buscamos. Esta es la esperanza del cristiano. Entonces, vamos a poder notar que si en verdad hay un temor de ir a la muerte, si en verdad también hay una vida en la cual no hay una santificación en tu corazón, no hay una santificación en tu vida, si en verdad no hay un proceso en el cual tú quieres pecar menos, entonces a lo mejor sigues siendo sometido al pecado. Y no fuiste hecho siervo de Dios, y tu fruto no va a ser la santificación, sino la condenación eterna. Vamos a anotar en la próxima predicación el versículo 23, y esta sería la última parte. Nada más como introducción, les dejo esto. La vida eterna no es un pago por un servicio. La vida eterna, Dios no te la paga a ti por haber servido en santificación. La vida eterna es un regalo de Dios, inmerecido. Nos quedamos con esto y vamos a orar. Señor, como hijos tuyos, Padre Celestial, sabemos y comprendemos a través de esta hermosa palabra que nosotros debemos vivir en santidad, que nuestro fruto debe ser la santificación constante. Señor, ayúdanos a dejar todas las cosas pasadas, todos los pecados habituales, Señor, ayúdanos a dejarlo y que podamos crecer en una constante santificación, Dios. Si no hay, Padre Celestial, la seguridad en nuestro corazón de la salvación, te rogamos que como acto de parte tuya hacia nosotros, nos laves por la sangre de Jesucristo, nos santifiques, Señor, y por la guía de tu Espíritu Santo podamos seguir creciendo en santidad. Dejamos en tus manos toda nuestra vida, Señor, todo lo que somos. Ruego yo por las iglesias que me están escuchando, Señor, por los incrédulos que a lo mejor me están escuchando. Pido que tú obres en sus corazones, Padre Celestial, que los pastores que están escuchando esto, Señor, prediquen esta palabra. Prediquen y sean fuertes, Señor Dios, y duros para la congregación al exigir santidad de ellos, Padre Celestial. Y si va a haber gente que va a salir porque no quiere vivir así, Señor Dios, entonces que salga. Y que los que son engañados puedan darse cuenta en qué mal están. En tus manos dejamos todo y por Jesucristo oramos. Amén.